Vivimos en un mundo alterno en donde un accidente de laboratorio desató un virus zombie, uno que en 28 días arrasó con la vida tal y como la conocían los habitantes de Gran Bretaña. Y esta película nos cuenta qué pasó después, 28 años después, con la gente que sobrevivió y que ha aprendido a sobrellevarlo. Esta es la tercera película de la franquicia de 28 días después, pero no es necesario ver las dos películas anteriores. De hecho, incluso se descanoniza un poco lo que pasó en la segunda película, la que casualmente no dirige Danny Boyle. En 28 semanas después se nos explicaba que los zombies, o bueno, infectados, después de un tiempo morían de hambre. Y pues en esta película ya pasaron 28 años y pues aquí siguen, aunque bueno, podríamos justificar su existencia diciendo que pues ya evolucionaron los zombies y ya no se mueren de hambre. En 28 semanas después se nos muestra al final de la película que esto ya se salió de control y los zombies infectados pues han llegado a París y quizá a otras partes del mundo. Pero acá se nos cuenta que el único lugar puesto en cuarentena es Gran Bretaña. También se olvidan de la idea de una posible cura, que es el tema principal de la segunda película. El punto es que pues no tienes que verte las dos anteriores. De hecho, esta inicia una nueva trilogía, así que es un poco una tercera parte, pero al mismo tiempo una primera parte, es algo curioso. Pero en fin, ¿de qué trata esta película? 28 años después de que se desató el virus, se han formado pequeños grupos de sobrevivientes. Uno de ellos es en una pequeña isla donde vive Spike con su papá y su mamá, quien está enferma, pero no saben de qué. En su primera expedición al exterior, Spike descubre la existencia de un médico, el único médico que aparentemente sobrevivió. Así que emprende un viaje para encontrarlo y que ayude a su madre. Y pues a través de los ojos de Spike vamos descubriendo cómo ha cambiado este mundo después de haber estado infestado de zombies por 28 años. Ya les voy a decir zombies. Y para mí lo más interesante de la película quizá es ese universo que se construye, el cómo se desarrolla esta idea de qué sería del mundo si lleváramos viviendo 28 años infestados de zombies. Por un lado, quizá se asemeja demasiado a otros universos parecidos. La verdad es que recuerda mucho a The Walking Dead y a The Last of Us. La idea de una comunidad que vive en una fortaleza, de salir a explorar, de ver cómo ha cambiado el paisaje, cómo hemos dado un paso hacia atrás y ahora todo es como más primitivo, no hay tecnología, etcétera, etcétera. Pero por otro lado es muy creativa con el cómo han evolucionado los zombies. Los muestra para empezar de una forma muy salvaje, están completamente desnudos, pero bien cochinos, llenos de sangre y además ya se dividen en varios tipos. Están los alfa, que son como zombies en esteroides, literalmente así los llaman en la película, y son los más inteligentes y al mismo tiempo los más violentos. La película de pronto tiene vibras como de slasher, porque están corriendo de un alfa que tiene una forma muy particular de cazar a sus presas, digamos. Y también están estos otros que comen gusanos, se desplazan lento, están llenos de tierra y están como obesos, como inflados. El concepto de zombies en esta película me recuerda un poco a los titanes de Attack on Titan, en el cómo se mueven, el diseño que tienen, cómo se dividen en varios grupos. Y hablando de zombies, la película explora preguntas que quizá podrían surgir en un universo así, como por ejemplo, ¿qué pasaría si una infectada estuviera embarazada? Si el bebé se muere o no se muere, si es un bebé zombie, ¿qué pasa? Pero bueno, eso por el lado de los zombies, pero al mismo tiempo nos muestra cómo actúan los vivos, que en este punto viven en pequeños grupos y salen a explorar, cuidándose tanto de los infectados como de otros sobrevivientes. Ya da un poco igual, todos son peligrosos. Quizá ese aspecto es lo que se siente menos original, es lo que tiene más parecido a otras franquicias de zombies. Pero hablando de la historia, para mí lo más negativo quizá es que esta película se siente como una parte 1. Me quedé con muchas ganas de ver más, la verdad es que se siente como una introducción. A ver si hay un inicio, un desarrollo y un final, y si el día de mañana se cancelan las dos futuras películas de la saga, podría sostenerse por sí sola sin problemas. La cuestión es que se contiene mucho. Los zombies, así de interesantes como son, la verdad es que no aparecen demasiado. Yo pensaba que una vez que Spike abandona su fortaleza, pues se encontraría con un montón de zombies y sería como algo súper climático. Estuve esperando que sonara este tema musical.
pero siento que al final se concentra mucho más en la parte dramática y me queda de ver un poco en lo que sí me estaba interesando de la película, que es la verdad todo lo relacionado a los zombies y al mundo que construyeron allá afuera. Eso sí, el tener como protagonista a un niño lo hace súper interesante y la verdad es que Alfie Williams, el actor que interpreta a Spike, se roba la película. La verdad es que lo hace muy bien, 1000 veces mejor que los chiquillos de la segunda película. Es interesante además ponernos en los hombros de un niño porque al final es un personaje que nació y creció en un contexto zombie, sin tecnologías, sin acceso a internet, ni siquiera conoce mucho más allá de su fortaleza que está en el océano. Entonces hay mucho potencial para seguir explorando este universo desde la perspectiva de Spike. Ahorita tiene 15 años y ya está empezando a experimentar la vida de un adulto promedio. Tiene que salir, tiene que matar, tiene que sobrevivir. Pero en las siguientes películas lo vamos a ver dar ese salto hacia la adultez. Y ese potencial coming of age puede ser interesante, puede dar para explorar temas como muy humanos. También siento que hay un potencial en seguir expandiendo este mundo hacia afuera. Ahorita sabemos que el resto de las naciones le está dando la espalda a los sobrevivientes de la isla y se puso en cuarentena y nadie puede pasar y ya está. Pero siento que allá afuera hay un potencial de hacer una trama como más política y sospecho que es a donde apunta la tercera película. Esta trilogía siento que se tiene que hacer de un líder que trate de reintegrar a los sobrevivientes a la sociedad. Y hay un personaje en esta película, el personaje del soldado, que no se siente muy relevante por ahora, pero al final es quizá un recurso solamente para establecer en esta primera película un vínculo entre nuestro protagonista y la vida que existe allá afuera de la zona infectada. Pero bueno, por ahora digamos que la parte narrativa es lo que para mí me dejó un poco con ganas de ver más, pero la parte técnica es la que hace lucir mucho a esta película. A ver, es un estilo muy claro el de Danny Boyle, un montaje súper dinámico, un montón de cortes para todo, te hace recordar obviamente lo que se hizo en la primera película. Tiene estos momentos en las escenas de persecución en donde los protagonistas se defienden con flechas y la cámara se detiene y hace este efecto bullet time, pero como muy rápido, algo que de nuevo me recuerda mucho como a un anime o algo así, y que se logró con un montón de iPhones colocados alrededor de un zombie cuando le disparan una flecha, y este tipo de detalles le da personalidad a la película. Aunque hablando del estilo, algo que no me encantó es que sobre todo al principio de la película hay como estas intervenciones de material audiovisual viejito, hay como cortes a escenas de arqueros, de guerra. La verdad lo sentí raro, siento como que estorban un poquito y no se me hicieron muy relevantes, pero bueno, me hubiera gustado ver más de Aaron Taylor Johnson, me hubiera gustado ver más de Ralph Fiennes, y no es spoiler porque lo anuncian en los trailers, pero apenas vimos muy poquito también de Jack O'Connell, y es que de nuevo como que apenas vimos una probadita de todo este universo que seguro se va a explorar mucho más en las siguientes dos películas. Ya por último quiero mencionar que algo valioso también que encuentro en la peli es como algunos mensajes con los que coquetea. Primero, explora solo un poquito como el qué pasaría con la religión en este escenario, y es algo que seguro se va a explorar mucho más en sus secuelas, y en relación a eso también me gusta la faceta como más espiritual que habita en los personajes en un escenario postapocalíptico. Tiene un mensaje parecido a Destino Final y a The Monkey, que es esta idea de abrazar la muerte porque al final todos nos vamos a morir. Pero a diferencia de estas dos películas, acá no es una sátira, lo explora de una forma un poco más profunda, más dramática, y siento que al menos en mí estuvo funcionando muy bien. Pero bueno, para ir concluyendo, 28 días después nos contaba cómo un grupo de humanos se tenían que unir y emprender un viaje en carro, mostrándonos la humanidad en un escenario apocalíptico. Un road movie en un contexto zombie, con un mensaje poderoso: mientras hay humanidad, hay esperanza. 23 años después llega 28 años después, que sigue usando a los zombies de pretexto para contar una historia con mensajes profundos. Es un drama disfrazado de película de zombies, con un montón de sangre, violencia y zombies encuerados, pero al final del día esconde una historia emocional que puede invitar a reflexionar sobre aquello que nos hace humanos. Si tuviera que calificar mi experiencia viendo 28 años después, para mí es un 3.5 de 5. La disfruté mucho, pero siento que la voy a disfrutar mucho más cuando vea esa segunda parte, que creo que promete mucho, pero por ahora es una introducción interesante a un universo con mucho potencial. Si ya tuviste la oportunidad de verla, déjame saber qué te pareció. Si no la has visto, cuéntame qué esperas de ella y platícame en los comentarios cuál es tu película o serie favorita de zombies. Muchas gracias por ver esta review, suscríbete para ver más y sígueme si te gusta el cine. Bye bye.